Pero vamos a seguir hablando de este tema porque, como nos contaba Juan Carlos Alarcón, bueno, el panorama de las comunas, por ejemplo, son 8 en la metropolitana que acumulan un tercio de todos los fallecidos por COVID en Chile. Para profundizar en el impacto de la pandemia, para ver cómo están funcionando y el impacto de las medidas que ya se han tomado, estamos con el doctor Carlos Pérez, que es infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes, Gonzalo. A ver, ¿cómo se puede enfrentar el panorama actual, doctor? Tenemos a todas las comunas de la metropolitana en cuarentena y ya llevamos un mes y los nuevos casos no bajan. La tasa de positividad del testeo es altísima. La circulación viral es mucha. ¿Qué está fallando? Bueno, Gonzalo, tal como ustedes lo mostraban en la nota, estamos viendo que el mayor número de casos se ha ido concentrando en precisamente las comunas que tienen mayor población del país. Estamos hablando de Puente Alto, de Maipú, y desafortunadamente en esas mismas es donde vemos mayor número de casos complicados y de fallecimiento. Recordemos que hay algunos datos que se han entregado en estos últimos días. Si uno compara, por ejemplo, la cantidad de personas que fallecen en un año normal a esta fecha en la región metropolitana, por ejemplo, tenemos un exceso de más de 2.000 personas que han fallecido en el último tiempo y que se han explicado básicamente por el COVID-19. Entonces, estamos realmente en una situación, desde el punto de vista epidemiológico, muy preocupante y no ha cambiado nada tal como ustedes señalan. Las personas siguen circulando de manera casi normal. Siempre hay una excusa, ¿no es cierto? Pero la verdad es que este es un problema serio. Estamos con una capacidad hospitalaria al máximo en este momento, cercano a que ya no tengamos ventiladores disponibles para todos los que lo requieran. Entonces, insistimos de una manera muy afectuosa y cariñosa el llamado a todos nuestros compatriotas, especialmente dentro de la región metropolitana, a quedarse en la casa, ¿no es cierto?, y a salir cuando es indispensable. Ahora, junto con eso, es muy importante también de preocuparse de las personas que realmente requieren suministro en forma urgente, alimentos, medicamentos, etcétera, de que puedan recibirlo en el momento oportuno. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno y yo lo valoro y hay que seguir haciéndolo. Y ahora hay que ir viendo el caso a caso, ¿no es cierto?, estar encima de todo esto, pero desgraciadamente también eso tiene que ir de la mano con mayor fiscalización y sanciones, si no, no vamos a cambiar esto. Ya con las semanas que llevamos de cuarentena debiéramos estar viendo un descenso en el número de casos y seguimos con sobre 5.000 nuevos infectados cada día. Doctor Pérez, las medidas que se han tomado, por ejemplo, en nuestras cuarentenas, ¿son lo suficientemente estrictas? Se lo pregunto, a ver, partiendo de la base que todo parte idealmente por el autocuidado. No deberíamos esperar que nos conminaran o nos obligaran o nos fiscalizaran, sino que deberíamos intentarlo hacer por voluntad propia. Pero dicho eso, hay permisos de varios tipos. Se entregan en promedio alrededor de 600.000 permisos al día, en su inmensa mayoría para comprar. Entonces, mucha de la gente que anda en la calle no está infringiendo normas, lo está haciendo con autorizaciones. Y mucha gente, si bien hay algunos que no colaboran, hay muchos que salen porque lo necesitan, porque este país en buena parte no ha parado. Hay gente que sigue trabajando, hay gente que tiene poca plata y tiene que salir a comprar al día. O sea, la esencia de nuestra cuarentena, ¿hay que pensarla de nuevo? ¿Hay que hacerla más estricta? Yo creo que sí, yo valoro también el esfuerzo que se ha hecho en entregar alimento a las personas, en entregar apoyo económico. Siempre falta, nunca es suficiente, ¿no es cierto? Pero yo valoro ese esfuerzo, que hay que mantenerlo, obviamente, no puede ser por una sola vez, hay que mantenerlo, porque es la única manera de que las personas efectivamente puedan permanecer en su domicilio y no tener que estar saliendo día a día para poder cubrir sus necesidades básicas. Pero no hay otra fórmula, no hay fórmulas mágicas para evitar, ¿no es cierto?, los nuevos casos.
Estas fórmulas han dado resultados en otros países que han logrado incluso hacer desaparecer los casos, como Nueva Zelanda, por ejemplo, y no ha habido ninguna otra medida distinta que las cuarentenas estrictas. No el hay testeo, vacuna, o sea, no hay perdón, la tratamiento. trazabilidad. Exacto. La Y por trazabilidad. supuesto, la identificación identificar los casos que en Chile se está haciendo, no con toda la intensidad que quisiéramos, pero se está haciendo. Estamos dentro de los que más testeamos en Latinoamérica por millón de habitantes, ¿no es Sí. cierto? El problema que tenemos asegurarse que se cumplan las cuarentenas de efectivamente los contactos. Ahí es donde fallamos un poquito, digamos, y necesitamos digamos, trabajo de nuestras autoridades, pero también autorreporte, ¿no es cierto?, para poder identificar a esas personas. Sí, doctor, hay que mantener el concepto de dinámicas en las cuarentenas. Lo digo porque es muy probable que en las próximas semanas a lo mejor alguna comuna de la metropolitana comience a tener síntomas de mejora. ¿Será bueno empezar a liberar por comuna o por los volúmenes y las características de la metropolitana? ¿Es mejor mantener todo cerrado por los tránsitos, por los contactos, no? Yo lo que encuentro un poco complicado en estas cuarentenas dinámicas es cuando, por ejemplo, se liberan ciertas comunas que son vía de paso, ¿no es cierto?, de personas que van de una a otra comuna y las comunas adyacentes están en cuarentena. Es un poquito complicado, enredado, ¿no es cierto?, para las personas para entenderlo y eso llega a confusiones y a que no se cumplan realmente. Entonces, probablemente hay que mirarlo de una manera más de sectores amplios, ¿no es cierto?, donde se mantengan estas situaciones. En algún momento va a haber que irlas liberando, ¿cierto? No podemos permanecer de esta manera. No es el momento ahora, pero tenemos que irlas liberando. Pero hay que pensar bien porque esto de liberar algunas islas, ¿no es cierto?, dentro de un grueso de comunas que están en cuarentena, es un poco complicado, me parece a mí, en la operación del día a día. Sí, ahora, igual ocurren cosas así en las nuevas medidas que se han tomado. O sea, hace una semana, cuando se sumó comunas que están en el radio más cerca de la costa de la metropolitana, por ejemplo, Melipilla, ¿verdad?, Peñaflor, pero se dejó sin cuarentena a Talagante, El Monte, y son comunas absolutamente conectadas. O sea, mucha gente de Melipilla se desplaza hasta Santiago, pasa por todas estas comunas, o qué sé yo, tienen su familia. O la gente de Quilpué se preguntaba, bueno, ¿por qué si cerraron Viña y Valparaíso a nosotros nos dejan abiertos? Esta es una comuna dormitorio, Villa Alemana. Sí, bueno, efectivamente yo creo que eso hay que mirarlo con más detalle. Parece un poco ilógico, ¿no es cierto?, que se tome una decisión exclusivamente basada en las tasas exactas que está teniendo esa comuna y si la del lado tiene mucho menos, ¿no es cierto?, la dejemos fuera cuando están, como usted señala, vecinas, la gente circula de una a otra. Entonces, yo estoy seguro que las autoridades están mirando, están aprendiendo de lo que... de la información que tenemos del pasado, quizás de los errores que hemos cometido y tomar decisiones más globales. Yo como le digo, es difícil estar en esa posición, ¿no es cierto?, pero yo creo que hay que tomar decisiones un poquito más globales y no tan focales, porque si no, insisto que para las personas, para el común de las personas, es difícil de entender y de cumplir a veces cuando hay una calle de diferencia, ¿no es cierto?, entre una cuarentena y otra que no está en cuarentena. Doctor, volviendo a las muertes por comuna, que es un dato que aparece por primera vez en el nuevo informe epidemiológico, la cantidad de muertes solo está asociada al volumen de la población, o también podría haber otro factor que tuviera incidencia en esa tasa de mortalidad en otra comuna que a lo mejor no sea tan populosa como Puerto Alto, la Florida o Maipú, pero que también tenga una alta tasa de mortalidad por otra razón. Mire, yo no creo que hayan otras razones que, digamos, del punto de vista médico. O sea, las personas actualmente están teniendo acceso a los servicios de urgencia, a los servicios de hospitalización, a la unidad de paciente crítico, cuando llegan a consultar y lo requieren. Recordemos que hay una gestión centralizada de las camas críticas. La persona que lo requiere va a ser llevada al lugar donde haya disponibilidad.
Ahora, es importante sí que las personas efectivamente consulten en forma temprana, especialmente cuando están con síntomas de alarma, como dificultad respiratoria, por ejemplo, o Claro. en el caso de un adulto mayor, ¿no es cierto?, un niño pequeño que esté postrado, que no se esté alimentando, etcétera. Ese tipo de síntomas deben motivar consultas tempranas, porque de ahí en adelante el sistema yo creo que funciona. Yo no atribuiría al nivel de ingreso a las comunas, ¿no es cierto?, la mortalidad de esas personas. Aquí cualquier persona que tiene un cuadro grave, provenga donde provenga, puede irle bien o puede irle mal si tiene un cuadro más grave. O sea, ¿usted descarta Pero que hay una depende situación social, un factor social respecto a la mortalidad, por ejemplo? El factor podría tener que ver con la tardanza en la consulta, pero yo le puedo asegurar, y eso lo veo yo diariamente, ¿no es cierto?, nosotros recibimos pacientes de todas las comunas de Santiago, de todas las condiciones socioeconómicas, ¿no es cierto?, y que llevan y reciben exactamente el mismo tratamiento que personas de otros sectores. O sea, ¿Doctor? ahí no hay ninguna diferencia y todos acceden a los mismos cuidados y a los mismos recursos. Pero cuando llegan en etapas muy tardías, muy graves, ¿no es cierto?, a veces es difícil sacar adelante a las personas y por eso la importancia de la consulta más precoz. No quedarse como de repente escuchamos, ¿no es cierto?, personas que están esperando el resultado del PCR y se están agravando, ¿no es cierto?, y siguen esperando. Cuando la persona se siente mal debe consultar, olvídense del resultado del examen, consulten, ¿no es cierto?, tempranamente y de ahí en adelante el sistema va a funcionar. Sí. Doctor, evidentemente más información siempre es bueno, más datos es bueno. Desde la perspectiva estadística, por cierto que nuevos datos suman, eso es obvio, es evidente. Pero ¿por qué es importante tener el desglose de las muertes por Perdón, comuna? no lo escucho muy bien. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Doctor? A ver, ahí por ahí, que se pierde la señal. ¿Ahí sí? Dígame nomás, por favor. Ok, gracias. Sí, ahí sí. Ya. No, le estaba preguntando de que los datos siempre son buenos, estadísticamente hablando, por transparencia, en fin, pero ¿de qué nos sirve en el fondo tener estos datos de muertes por comuna? Porque, por ejemplo, hay otro factor que puede incidir. Independencia es una comuna que tiene muchos hospitales, recintos asistenciales, y hay gente que muere en los hospitales. O sea, a lo mejor puede tener más mortalidad que otras que no tienen tanto hospital. Entonces, ¿de qué nos sirve esta cifra? Perdón, es que está un poco interrumpido, pero ¿se refiere usted a la cifra global asociada al lugar de residencia de la mortalidad? Sí. Esa es la duda, que no le alcancé a escuchar muy bien. Sí, ¿y cuál es su está la señal un importancia? poco ¿Por qué inestable. nos sirve este dato? Esa es un poco la pregunta. ¿Por qué nos sirve este dato? ¿Doctor? Estoy perdiéndola. No. No, aparentemente perdimos la comunicación. Le queremos agradecer, por supuesto, siempre la gentileza al doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de Ciencias de la Universidad San Sebastián, por acompañarnos y ayudarnos a aclarar nuestras dudas respecto al coronavirus. Muchas gracias al doctor.